Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de Ani Torres, una mujer que se ha convertido en una institución dentro de las artes escénicas en Sonora y que el pasado 13 de diciembre fue reconocida con la medalla del Desierto Ícaro por parte del Instituto Sonorense de Cultura. Ani, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y platicar sobre toda mi trayectoria de 50 años y sobre todo este reconocimiento que de verdad me lo agradezco en el alma al Instituto Sonorense de Cultura, al gobierno del estado, haberme permitido disfrutar de este gran momento con familiares y amigos y sobre todo con la gente que conoce mi trabajo. Claro, Ani, antes de llegar a este punto culminante de que se avala toda tu trayectoria, yo quería preguntarte ¿cómo inició Ani Torres en las artes escénicas? Fíjate que esto es muy curioso. Yo egresaba de la secundaria, tenía 15 años, y pues yo salía un poco frustrada en el sentido de que no sabía qué camino iba a seguir. No, mi cabeza no me daba para decir esto, quiero estudiar esto. Sin embargo, tenía que entrar a la preparatoria para empezar a formarme ya profesionalmente. Y me encontré con que yo era una persona muy tímida. ¿Dónde me ves? Así, muy tímida. Y cuando a mí me pedían exponer alguna clase en la secundaria, yo lloraba, se me cerraba la garganta y no podía. Entonces, cuando entré a la preparatoria, nos dicen, bueno, hay una historia muy importante ahí que habría que decirla, que es cuando yo entro a la Universidad de Sonora, todavía existían las preparatorias en la Universidad de Sonora, en el edificio que después fue de Escuela de Derecho, ahorita ya no sé qué se alberga ahí. Pero en aquel entonces había un conflicto universitario muy importante de los estudiantes, estaban en contra del gobierno, había un movimiento estudiantil muy fuerte. Entonces, como el grueso de la población de la Universidad de Sonora estaba en las preparatorias y era lo más conflictivo, en ese momento deciden, cuando yo entro, separar o sacar a la preparatoria de la Universidad de Sonora para que a ver si así se calmaba el conflicto estudiantil, y nos mandan a escuelas primarias en turnos vespertinos, obviamente. Y a mí me toca estar en la escuela que estaba exactamente detrás de la Casa de la Cultura. Y ahí, cuando llego, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que tomar una optativa porque es obligación como créditos, para completar tus créditos, para concluir el semestre, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué es eso de optativa? ¿Y dónde hay que tomar? ¿Y qué es lo que ofrecen? Entonces nos dicen, hay deportes, hay artes plásticas, hay música, hay teatro, hay danza, ¿qué es lo que quieres? Y dice, bueno, pues si yo quiero quitarme esa timidez, que ya me da mucha pena no poder hablar en público, y ya entraba otra etapa muy importante en mi vida, y dije, pues creo que en el teatro, aunque no sabía mucho de lo que era, pero mi intuición me dijo, por aquí es. Llego a la Academia de Arte Dramático en la Universidad de Sonora. En ese entonces todavía estaba como director el maestro Alberto Estrella, que fue el fundador de la Academia. La Academia se fundó en 1954 y hasta esas fechas el maestro continuaba ahí. Y pues aquello me resultó maravilloso, sin conocer el escenario, sin haber visto una sola obra. Yo llego a tomar clases y entonces todo lo que comienzo a aprender allí, y este es un mundo que no conocía, pero que quiero estar aquí. Cuando veo mi primera obra de teatro, que es Almas que Mueren, con Socorro Lagarda, que era una excelente actriz, ya muy reconocida en esa época, y con Roberto Corella, un joven estudiante de la academia que ya estaba en tercer grado, pues ya, aquí es. Esto es lo que yo quiero, está mi enamorada de joven actor aquí, ¿no? Y resulta que de ahí partió mi amor y mi decisión de seguir hasta ahorita, ya más de 50 años, en esta hermosa profesión que me ha dado muchos, ¿cómo podría decir? Muchas gracias, le tengo muchísimo agradecimiento, me ha hecho muy feliz.
Es un momento que no cambiaría por nada. Estos 50 años han sido de mucho trabajo. Claro que ha habido muchos fracasos, como todo, pero también muchos éxitos, muchos aplausos, mucho orgullo de estar ahí. Hace 22 años, en abril se cumplen, y formé la compañía de teatro infantil El Mago de Oz, y porque sentí que también el teatro infantil o los niños estaban desprotegidos también en este mundo inmenso del arte, y dije, bueno, también voy a dedicarle a los niños en este quehacer que he decidido hacer. Y desde hace 22 años estoy trabajando el teatro infantil, pero a la par sigo dando clases, sigo produciendo. De hecho, hoy estoy trabajando, regreso a la universidad después del 2009 que me jubilé, a hacer un importante proyecto que pronto platicaremos también de eso. Entonces, estoy muy feliz y muy contenta porque no me arrepiento de nada. Ani, te tocó una época de boom dentro del arte escénica. Estuviste ahorita nos contaste de Alberto Estrella, fuiste muy cercana a Jorge Velarde, te tocó con el maestro Carrizosa, trabajaste contemporáneo con Roberto Corella, con Carmen Galindo, con Sonia León. Eres testigo vivo de toda la evolución del teatro sonorense. ¿Qué es lo que sientes? ¿En qué punto está ahorita el teatro sonorense, sabiendo de antemano todo este proceso que tú has vivido y has sido parte fundamental de eso? Fíjate que qué curioso, tengo yo un trabajo muy importante de historia del teatro sonorense, sobre todo específicamente del teatro hermosillense, donde abro ese camino de cómo se forma la Academia de Arte Dramático, en qué momento y qué rector decide también incluir dentro de la Universidad Sonora las artes, y cómo va evolucionando esto de abrir las academias de arte como danza, teatro, artes plásticas, música, y cómo llego a la Academia de Arte Dramático y empiezo a conocer todo ese mundo a través del maestro Alberto Estrella, del maestro Oscar Carrizosa, que todavía sigue en funciones, maestro Arturo Merino, que ya está jubilado, Luis Enrique García. Ellos fueron mis primeros maestros, y de ahí tuve la dicha de conocer al maestro Jorge Velarde. Él no era maestro en la Universidad Sonora, él era escenógrafo, acababa de entrar como escenógrafo en la universidad, pero tenía una capacidad y un talento para dirigir, que su inquietud lo lleva ahí mismo, en el taller de escenografía de la Universidad de Sonora, a empezar a hacer obras de teatro. Y era tal su calidad que cuando renuncia el maestro Alberto Estrella, entra en su lugar el profesor Luis Enrique García como director del Instituto de Bellas Artes, y le pide que sea él el grupo, ya él tenía un grupo que se llamaba Compañía Sonorense de Teatro, y ese grupo le dice a Luis Enrique, vamos, conviértelo en el representativo de la Universidad de Sonora, y de ahí siguieron los triunfos, y ahí es cuando tengo la oportunidad de conocer no nada más a mi grupo de compañeros en la academia, sino ya hay una Socorro Lagarda, un Sergio Kobashi, un Jesús Hidalgo, Carmen Galindo, Sonia León, toda esa gente que Carmen Alicia Espinosa, que toda esa gente que en aquel momento eran las estrellas, se podríamos decir, del teatro sonorense. De ellos se hablaba mucho, cada montaje que hacían era pues a través de lo que hacía Jorge Velarde, exitoso, la gente le encantaba el trabajo, no había necesidad de difundir mucho, solamente decir Jorge Velarde y el teatro se llenaba, ¿no? En los primeros años no existía el teatro Emiliano Echeverría, se había desmantelado precisamente por los conflictos estudiantiles, pero para el 76, yo entré el 73, a la academia para el 76 ya se reinaugura el teatro, ya regresamos a tener un escenario, porque en ese periodo que no hubo teatro, pues se presentaba donde se podía. Que en los bares, que en los lugares donde se hacían bailes, Flamingo, el Casino de Hermosillo, el Auditorio Cívico, se usó muchísimo. Y entonces regresamos ya a tener un espacio propio, y ahí sí, ya se viene ese boom del teatro, y entonces es una obra tras obra, éxito tras éxito. Jorge Velarde pues no paraba, eran 3, 4 montajes por año, y entonces yo estoy muy agradecida porque formé parte de ese equipo, estuve muchos años, fui el brazo derecho de Jorge, lo digo con mucho orgullo. Yo le ayudaba a administrar, le hacíamos viajes, giras, aunque no estaba directamente involucrada en todos los repartos, siempre estuve ahí presente hasta que Jorge Velarde se jubiló en el 2001, ¿no? Y entonces eran obras maravillosas porque eran obras muy complejas, La muerte de un viajante, El deseo bajo los olmos, El cuarto de Verónica,
bueno, tantas obras, ECUS precisamente que estamos rescatándolo en estos momentos, te voy a platicar más adelante de esto, y muchas obras que le dieron mucha gloria a la Universidad de Sonora, que inclusive hay una que es Vine, vi, mejor me fui, que también va a estar muy pronto en cartelera. Esta obra fue la primera obra por parte de Sonora que participó en una muestra nacional de teatro, que fue la primera muestra nacional de teatro, y fue seleccionada como una de las 8 mejores obras de provincia, y tuvo el derecho a irse a la Ciudad de México a hacer una temporada. Entonces, todas esas experiencias me tocó vivirlas, soy parte de eso, y yo estoy muy feliz de poderlas contar. Ani, en tu discurso, cuando te entregan la presea del desierto Ícara, haces una relatoría más o menos de toda tu trayectoria, de todos tus sentimientos. Hay algo que me llama mucho la atención, que más allá de la cuestión actoral, tú en tu trayectoria has aprendido a hacer otro tipo de cosas, siempre girando en torno al teatro. Productora, asistente, mercadóloga, de relaciones públicas. ¿Cómo ha sido ese proceso también de bajarte al escenario, estar tras bambalinas, digamos, y estar realmente manejando todo lo que es una obra de teatro? Es que hasta que entré al teatro me di cuenta que soy muy inquieta, ¿no? Yo pensé que era muy tímida, que me iba a esconder abajo de las mesas. No. Cuando yo llego a este mundo, me doy cuenta de que no nada más era necesario estar en el escenario, también había que hacer promoción, ayudarle a Jorge con la producción, conseguir giras, conseguir funciones, porque en aquella época el teatro no pagaba al actor. El actor lo hacía por amor al arte, decía yo. Entonces, la necesidad de apoyar a mis compañeros, de hacer que el teatro valiera la pena hacerlo, de que ellos recibieran una retribución por lo que hacían, me llevó a moverme por otras esferas, a buscar, y en ese accidente entro a la Universidad de Sonora, como empleada en X, como secretaria de una de las academias de arte, que es la Academia de Artes Plásticas. Tengo la oportunidad de entrar y ahí sí me fue más fácil hacerlo. Entonces, cuando yo ya tenía 10 años en la Academia de Artes Plásticas, surge la oportunidad de irme a Radio Universidad como productora de radio. Yo no escuchaba la radio, no sabía de producción, pero era mi inquietud tan grande que dije, sí la hago y sí voy. Y me aviento y me voy a Radio Universidad y conozco ese mundo también, y me hice productora también por otros 10 años como productora de Radio Universidad. Crié de los pocos noticieros que ha tenido Radio Universidad y Televisión Universitaria, y trabajé muchísimo y muy arduamente promoviendo el arte en todas sus dimensiones, ¿no? Ani, entonces nos contabas, fuiste productora de radio, tu inquietud te llevó a ese punto, 10 años duraste como productora. ¿Cómo se mezclaba eso de la producción de radio con todo el quehacer teatral que tenías? Fíjate que en aquel entonces creamos transmisiones en vivo, tanto para televisión como para radio, y nos íbamos a los eventos culturales que estaban todos organizados a través de la Dirección de Extensión Universitaria, en aquel entonces así se llamaba, y del Departamento de Bellas Artes. Si había un concierto, nos íbamos a transmitirlo. Si había una obra de teatro, pues lo difundíamos. Muchas veces, inclusive, no se podía transmitir completa la obra, pero sí teníamos la posibilidad de hacer escenas o grabar escenas y promoverlas. En el noticiero, pues todo el día se decía que había una agenda cultural siempre, o sea, siempre estuve muy preocupada por eso. Muchas transmisiones en vivo, me tocó ser, bueno, en ese momento como la imagen de Televisión Universitaria. Y estuvimos trabajando muchísimo, hubo programas a nivel nacional que se promovieron aquí maravillosos, como Confites y Canelones. Era un programa maravilloso que se hacía en el mes de diciembre, donde había posadas por todos lados. Era una fiesta de la cultura en Hermosillo. Y entonces todo eso tuve la oportunidad de vivirlo y además de apoyarlo, que es lo más importante. Y me fui haciendo en el camino. No creas que estudié, lo único que estudié fue un diplomado en artes escénicas en la Ciudad de México durante 3 años. Estuve en la Academia de Arte Dramático y mi licenciatura es en Derecho. Entonces no tuve yo la oportunidad de formarme 100% académicamente, pero la vida me llevó a hacer una cosa tras otra y aprender todo y poder llevarlo a cabo con mucho éxito, que es lo más importante. Ani, si nos quieres contar un poquito, ahorita diste un pincelazo de tu compañía teatral infantil. ¿Dónde surge el interés por el teatro infantil?
dices que esto también sirve para creación de públicos nuevos. Exacto, eso es lo más importante. Mira, en el 84 aproximadamente, un compañero nuestro decide hacer teatro infantil junto con otro amigo que es Eduardo Miranda, y crean una compañía que es apoyada por la universidad y hace teatro en la universidad, pero él era, sale Jorge Velarde y se queda como director oficial de la compañía y entra como escenógrafo Ricardo Herrera, y también entra con la inquietud de hacer teatro pero infantil, que no había clases en la Academia de Teatro Dramático. El maestro Oscar Carrizosa le daba clases a niños, pero no pasaba de ahí, inclusive a veces había montaje, a veces nada. Y entonces él dice, yo creo que hace falta el teatro para niños, y empieza con esa historia. Desafortunadamente duró muy poco porque él muere en un accidente automovilístico junto con otros 2 compañeros, y se termina la historia del teatro infantil. Entonces yo estando trabajando para la Academia de Arte Dramático a través del Instituto de Bellas Artes, me llega de una persona de Teléfonos de México a pedirme que le ayude a conseguir una obra de teatro infantil. Y pues no, ni en todo el bolsillo no había. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues no te puedo recomendar nada. No, es que es un proyecto muy grande de Teléfonos de México, que van a girar por todo el estado y por Sinaloa y si se puede por Baja California. Entonces, precisamente Eduardo Miranda, que era ese compañero que se quedó en el camino cuando Ricardo Herrera se va, y voy y le platico, ¿sabes qué quieren esto? ¿Nos lo aventamos? Pues sí, vamos, adelante. Entonces creamos la compañía Comedia del Arte y giramos por todo el estado. Nos tocó estar en Sinaloa, en Baja California, y seleccionamos como el boom para el teatro infantil, el teatro clásico. Okay. Y pues estuvimos presentando Juanito y los Frijoles Mágicos, pues muchas obras con él. Y de ahí, pues como siempre, los socios terminan, se acaba la sociedad, y me dice una hermana, bueno, pero tú puedes, tú sigue, porque él se va a Estados Unidos, Eduardo se va, y entonces dije, pues sí puedo, ¿por qué no? Y además porque a mí me ha gustado ese ambiente, me ha gustado ver las caritas de los niños cuando entraban al teatro, ver la felicidad de los papás cuando están recibiendo la información a través de una obra de teatro y que sus hijos lo recibieran con gusto. Y dije, yo quiero, y lo quiero hacer. Y empecé. Para eso, la primera obra no la dirigí yo, ni busqué un director de aquí, sino que me traje a un buen amigo de la Ciudad de México, Ramón Sevilla, y él me propuso empezar con El Mago de Oz. Esto fue en el 2002. La obra se debutó y así la compañía el 10 de abril de ese año. Y de ahí ya teníamos establecido las giras con el Teléfono de México, girábamos 3 o 4 veces al año por todo Sonora. Y bueno, ya estando la obra, ya se aprovechaba para ofrecérsela al público hermosillense, y fue como fueron conociendo el teatro infantil realmente como se hacía, bien hecho, y tuvimos siempre mucho cuidado de no hacerlo comercial. O sea, siempre se ha buscado, y hasta la fecha, que nuestras obras, aunque sean clásicas como La Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, El Mago de Oz, precisamente, que fue con la obra con la que debutamos, que siempre lleven un mensaje para los niños, que no sean burdas, que no haya dobles sentidos como las obras que venían de México. Entonces procuramos que todo sea muy lindo, con mucho colorido, las canciones son originales, todo. Me preocupé siempre, y me he preocupado hasta ahorita, porque la compañía todavía existe, de que sea un espectáculo familiar, 100% familiar, que disfruten niños y adultos. Ani, es una mente muy inquieta, muy curiosa. Llega la pandemia, nos recluyen a todos, se para, el gremio artístico fue uno de los que más sufrió en el sentido laboral. ¿Cómo fue la pandemia para Ani Torres? Igual que todos, una pausa muy obligatoria. Decidimos no hacer nada, porque fíjate que intentamos hacerlo a través de internet, pero nos dimos cuenta que el teatro no funciona en internet. La gente no tiene paz como para sentarse a ver en una imagen, una pantalla, una obra de teatro por una hora. Entonces decidimos hacer una pausa y regresamos hasta el 2021 ya con compromisos establecidos, porque los principales promotores o los principales
las personas interesadas en ver teatro infantil son las empresas, en contratar teatro infantil son las empresas, tenemos ya una cartera de clientes muy importante, los municipios, para las festividades del Día del Niño y todo. Entonces nosotros en abril hacemos una gira mínima de 10, 15 funciones. Entre ellas siempre hemos estado presentes en fiestas del Pitic y en algunas otras actividades que nos invitan y con muchísimo gusto lo hacemos. No paramos, hacemos temporadas en el teatro, hacemos un festival para niños y no tan niños en octubre y seguimos trabajando arduamente, pero el 2020 fue una pausa obligatoria y que hicimos respetarla, ¿no? No era posible hacer nada. Ani, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué viene para futuro para Ani Torres? Pues trabajo, sí. Fíjate que yo me jubilé de la Universidad de Sonora en 2009 y dije, voy a seguir con la compañía porque sigo y agradezco mucho a la Universidad de Sonora que me siga apoyando porque la sede de mi compañía es la Universidad de Sonora. Pues a todo mundo conozco, todo el mundo me apoya, vienen los rectores y sí me siguen apoyando. Entonces dije, voy a seguir con la compañía cuando yo me jubilé. Sí, pero cuando cumpla 20 años, ya, voy a parar el proyecto, voy a descansar, ya, porque así como me estoy aquí hablando, así también vivo, ¿no? Acelerada, haciendo cosas, proyectos, tanta cosa. Y entonces dije, ya es hora de descansar, ya pasaron mis 60 años, y dije yo, no. Y resulta que no me lo permiten, primero porque pues sigue la demanda de la compañía, siguen contratando a la compañía. Luego hay otros proyectos que nacen, como es el caso me acaban de hablar de la Universidad de Sonora y estoy muy, muy contenta porque van a celebrar precisamente los 70 años de la Academia de Arte Dramático. Como te decía anteriormente, la Academia se fundó en 1954. Este año, precisamente el 2 de febrero, celebró o cumplió los 70 años. Entonces me hablan para ver que les ayude a coordinar todo lo que ellos quieren hacer alrededor de esta celebración, ¿no? Y estamos programando, tenemos un proyecto para llevar a cabo un festival de aniversario que será del 29 de abril al 5 de mayo, donde estaremos presentando en el Teatro Emiliana Zuberdi de la Universidad de Sonora y en el Foro de Bellas Artes 14 obras de teatro que en algún momento de la historia de la Academia de Arte Dramático se presentaron con mucho éxito. Y es precisamente ahí donde tendremos la oportunidad de volver a ver Ecus, un ícono en la historia del teatro de la Universidad de Sonora. Vine, vi, mejor me fui, Ausencia de Dios, bueno, tantas obras que han hecho, hasta un cuarto de Verónica, tantas obras que han hecho que resaltar la calidad y contar tan bellamente la historia del teatro universitario, básicamente, ¿no? Porque son muchos éxitos, muchos aplausos los que han recibido cada uno de los montajes y ahí sigue trabajando y pues yo tendré el honor de estar ahí para homenajear a esta academia que a pesar de que se creó la licenciatura en artes, que se pensó que iba a quitarle el lugar a la academia, no es posible porque la academia reúne a mucha gente que no tiene tiempo de estudiar formalmente el teatro a través de la licenciatura, que es muy exigente y exige mucha preparación y mucho tiempo, pero sí tienen ese amor al arte que lo pueden llenar a través de montajes que se pueden hacer en la Academia de Arte Dramático, ¿no? Entonces, ese es un gusto poder formar parte de todo este equipo que va a celebrar estos 70 años y ahí estaremos encabezándolos. Perfecto. Ani, ya finalmente te iba a preguntar, actualmente, ¿en qué estado se encuentra la escena teatral en Sonora en cuanto a producciones, pero también en cuanto a público? Comparándola con los años anteriores, como te decía, yo creo que estamos un poco bajos, no el 100%, pero sí hay ahí como una desventaja en cuanto que al momento de que llega la tecnología, no es que nos gane y que la gente vea teatro a través de una pantalla, como lo decía anteriormente, sino que hay más interés en estar en un celular o en una pantalla o en una tablet o en una computadora que ir a ver teatro en vivo, que el teatro, uno en el teatro se disfruta, ¿no? Entonces, no hay tantas producciones. Yo te puedo decir que en un momento dado que hasta yo también coordiné una muestra de teatro y había como 20 obras de teatro que se presentaron.
sonaban las obras por aquí, por allá, egresaban los alumnos porque en aquel entonces lo que formaba actores era precisamente la Academia de Arte Dramático, y crean sus propios grupos, hacían sus montajes y donde quiera se presentaban. Ahora creo que es más selectivo el asunto, es más selectivo, son pocas las compañías que hay, no es el boom del teatro de aquella época, pero sí se sigue luchando por seguir haciendo, lo que es lo más importante, no enterrar el teatro, no se puede, es un arte maravilloso donde se reúnen los demás artes como la música, la danza y a veces a través de la escenografía, pues las artes plásticas. Entonces es importante que se mantenga vivo y agradezco a las compañías que están ahorita todavía luchando por salir, que se mantengan ahí, que sigan haciendo teatro y que el público vaya, porque sí ha habido una baja muy importante dentro del público, hay que insistirles mucho para que vayan. Y ahora también hay otra desventaja, pues que se cobra por las entradas, antes no, casi generalmente eran o simbólicas o gratuitas, ¿no? Ahora no, ahora sí el artista necesita recibir un salario y es a través de la entrada que paga el público como pueden lograrlo. Entonces eso también es importante que el público sepa que también los artistas necesitamos vivir de nuestro arte y que es importante el apoyo, ¿no? Entonces sí ha habido un poco ha bajado un poco las producciones, pero siguen ahí y es lo importante. Ani, te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría, un placer de haberte tenido aquí con nosotros. Y otra vez agradezco al Instituto Sonorense de Cultura haberme otorgado este premio por mis 50 años de trayectoria, que ha sido maravilloso. Muy merecido. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales, los esperamos en la siguiente edición. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Songe bien, oui, songe combattant, un œil noir te regarde.
le silence, à que se passe-t-il? Le taureau s'élance et bondissant, silence, il antifrappe, chevaroule, entraînant à picador. Le taureau va, il vient, et propagore, c'est quoi ces panteries? Le fidèle il court, le cirque est plein de sang, on se sauve, on franchit la vie. C'est un tour maintenant, songez bien, oui, songez combattant, un œil noir
recipientes sellados que al paso de los siglos revelan sus misterios. Tesoros ocultos que guardan el acontecer humano a través de los años, desde la antigua Babilonia hasta el espacio exterior. Las cápsulas del tiempo. Sonora en la Revolución Mexicana. Agua Prieta, ciudad al norte de Sonora, justo en la frontera con Douglas, Arizona, conocida por haber inspirado el nombre de una célebre banda de los años 60, a su vez derivado de la palabra ópata, bachicuy, que significa aguas negras, fue fundado en 1899, aunque solo reconocida como ciudad en 1942. Pero su aporte a la historia de México fue algo más que un grupo de rock and roll, maquiladoras, el proyecto térmico solar o el equipo Vaqueros de la Liga Norte de Sonora. El día de hoy desenterramos esta cápsula del tiempo para platicarles de la creación de un importante documento que va a llevar a los revolucionarios sonorenses al primer plano de la política nacional. Precisamente, aquí tenemos un impreso original del Plan de Agua Prieta lanzado en esa localidad el día 23 de abril de 1920 por el general Plutarco Elías Calles. Agua Prieta fue parte de momentos trascendentes de la Revolución Mexicana. En sus predios lucharon por sus ideales figuras tan importantes como Álvaro Obregón, Francisco Villa, Venustiano Carranza. Plutarco Elías Calles en particular fue allí maestro y comisario, cuando esta población dependía del municipio de Fronteras. La Revolución Mexicana haría que varias ciudades de Sonora se convirtieran en sitios muy importantes. Por ejemplo, la ciudad de Agua Prieta, donde se van a desarrollar importantes batallas en el contexto de la Revolución. Cuando Carranza arribó a Sonora en 1913, llegó cansado, derrotado, muy desanimado luego de una larga y penosa travesía por la Sierra Madre. Sería aquí en Sonora uno de los pocos lugares donde se le recibiría como a todo un personaje. Aquí en Sonora, Venustiano Carranza va a encontrar un gran apoyo y respaldo para su causa, con dinero, alimentos, armas e incluso hombres que lo van a apoyar en su lucha para derrocar a Victoriano Huerta y eventualmente llegar él a la presidencia de la República. Plutarco Elías Calles, por entonces comisario de Agua Prieta, va a elevar a esa población a un punto importante en la lucha armada en nuestro estado. Plutarco Elías Calles, por entonces comisario de Agua Prieta, hizo de esta región un punto estratégico. Fue allí donde derrotó en forma rotunda al general Francisco Villa y a su famosa División del Norte, luego de que el Centauro trató de tomar esta plaza el 1 de noviembre de 1915. Allí perdieron la vida 223 hombres de Pancho Villa, llevándose a más de 300 heridos, mientras que los defensores perdieron 42 personas, de ellos 12 civiles alcanzados por el fuego cruzado, con 75 heridos. 1920 fue un año de elecciones. Para entonces, la rivalidad entre Venustiano Carranza y el resto de los jefes militares era evidente. Aquí, de hecho, podemos ver en este mural al jefe Carranza, acompañado de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Esta ruptura se debía principalmente a que Carranza quería que emanaran gobiernos civiles, dejando atrás el periodo militar que tanto había convulsionado a México. Por ello, Carranza intervino en la elección de su sucesor para lograr que un civil llegara a la presidencia de la República. Pero, al mismo tiempo, Álvaro Obregón, quien gozaba de gran popularidad y muchísimo prestigio militar, pues ya va a mostrar claras intenciones de contender por la presidencia de México. Como has dicho ahorita, Carranza tenía otros planes y va a nombrar al ingeniero Ignacio Bonillas como candidato a la presidencia, lo que va a acentuar aún más esta ruptura entre el presidente Carranza y los sonorenses. Que va a tener como consecuencia, por cierto, el lanzamiento de un plan, ¿verdad? El lanzamiento del plan de Agua Prieta en abril de 1920. Obregón
Obregón comienza su campaña en 1920, al mismo tiempo que el boicot del gobierno contra él. Sin embargo, su popularidad crecía y Carranza no tuvo más remedio que inhabilitarlo por la vía judicial, relacionándolo con el intento de sublevación militar del general Roberto Sejudo. En vista de su inminente detención, Obregón huyó de la capital al estado de Guerrero para levantarse en armas el 13 de abril. Entretanto, la designación de un nuevo jefe de operaciones militares y el conflicto por la potestad del río Sonora ya habían hecho estallar las hostilidades entre la Federación y el gobierno sonorense. Estos últimos acusaron a Carranza de violar la autonomía estatal y ya no hubo vuelta atrás. Surgía un nuevo movimiento armado que precisaba fijar sus principios rectores y darlos a conocer al resto del país. Escrito por Gilberto Valenzuela y promovido por Plutarco Elías Calles, el Plan de Agua Prieta fue proclamado solemnemente y transcrito de manera literal a la prensa norteamericana. El Plan de Agua Prieta consta de 4 considerandos y 17 artículos, entre los que podemos destacar el cese de Venustiano Carranza de sus funciones como presidente de México, la creación de un ejército constitucionalista liberal y el nombramiento de un presidente interino que debía convocar a nuevas elecciones. El Plan de Agua Prieta fue firmado por 107 personas, entre los que destacaron militares, así como empleados públicos y privados. En él se establecía que ocuparía la presidencia interina el señor Adolfo de la Huerta hasta diciembre de 1920. En las elecciones del 5 de septiembre de ese año resultó electo como presidente constitucional para el periodo 1920-1924 el general Álvaro Obregón Salido. En un lapso de 2 semanas, aunque no todos los gobernadores se adhirieron de inmediato al Plan de Agua Prieta, sí lo hicieron muchos partidarios de Calles, de la Huerta y Obregón. Carranza se vio traicionado por gran parte de su ejército y ya para el 29 de abril se preparaba para trasladar su gobierno a Veracruz. Orillado por la proclamación del Plan de Agua Prieta, el presidente Carranza se vio obligado a huir de la Ciudad de México con rumbo al puerto de Veracruz. Sin embargo, su camino se va a ver interrumpido el 21 de mayo de 1920, cuando en la comunidad de Tlaxcalaltongo, en la Sierra Norte de Puebla, va a ser sorprendido por un grupo de hombres armados comandados por Rodolfo Herrero, quienes más o menos a eso de las 4:30 de la mañana lo van a ultimar a balazos mientras descansaba adentro de su choza. Con el asesinato de Venustiano Carranza se declara el triunfo de la rebelión de Agua Prieta. En consecuencia, Adolfo de la Huerta asumiría la presidencia de la República de manera interina el 1 de junio de 1920. Para convocar a elecciones en las cuales resultó triunfador el general sonorense Álvaro Obregón Salido, quien tomó posesión de la presidencia de la República el día 1 de diciembre del citado año de 1920. A partir de ahí nacerá una época que algunos historiadores han denominado el sonorismo. La culminación de este conflicto, a inicios de la década de 1920, trajo consigo un nuevo clima de paz, al menos en gran parte del territorio nacional. Esto derivado de que los militares y los diferentes grupos políticos se sometieron al nuevo orden. Aunque bueno, esta tranquilidad sería relativa, porque como sabemos, a esta historia todavía le quedaban algunos años de enfrentamientos, traiciones y muertes. Muchas voces autorizadas concuerdan en que la Revolución Mexicana terminó con la llegada al poder de Álvaro Obregón el 1 de diciembre de 1920. Otros la culminan en 1917 con la proclamación de la Constitución Mexicana y hay quienes la terminan en 1924 con la presidencia de Plutarco Elías Calles, o hasta 1928 al ser asesinado Obregón, para entonces presidente reelecto. De cualquier manera, nadie pone en duda el papel que jugó la ciudad de Agua Prieta en el legado de la nación, ni la influencia que tuvo su histórico plan en el desarrollo de nuestra tortuosa democracia.
Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. El autocuidado no es algo nuevo, es un término que se ha usado por muchísimos años, pero lo que sí es nuevo es el abordaje que hay ahorita, en donde el autocuidado está lado a lado con el acceso a servicios de salud y también con el cuidado que nos puede dar la comunidad. La persona tiene el derecho a buscar información y decidir, ¿ok?, a qué proveedor médico, médica ir para diagnosticar alguna enfermedad, para recibir algún tratamiento, para solucionar dudas, ¿no? Entonces, todo lo que hace la persona para cuidarse a sí misma tiene que ir de la mano con lo que hacen profesionales de la salud, o sea, con la obligación del Estado de darnos acceso a la salud y también con lo que hace la comunidad. Entonces, este abordaje en donde el autocuidado va de la mano con el acceso a servicios de salud es lo que es nuevo, ¿ok? Entonces, el autocuidado implica realmente un cambio de paradigma, implica dar herramientas para que las personas tengan libertad para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de salud, decisiones informadas, ¿ok? Esa es la palabra clave. Yo tengo que tener herramientas para conocer mi cuerpo y saber qué es lo mejor para mí. Y entonces, pero ir con un profesional de la salud, ir con un médico, médica, con una enfermera, enfermero, y que me ayude a decidir, ¿ok? No es él o ella que me esté diciendo qué tengo que hacer. O sea, son profesionales de la salud, son las personas acreditadas para dar las recomendaciones, pero quien decide sobre lo que va a pasar, pues soy yo, ¿no? ¿Qué tratamiento tomar, qué curso? Yo. Entonces, de eso se trata el autocuidado, de dar las herramientas para que la persona ejerza esta libertad. La Organización Mundial de la Salud hoy día reconoce que se deben de utilizar las intervenciones de autocuidado en todos los entornos económicos, en todos los países, como elementos críticos para lograr la cobertura de salud. O sea, queremos lograr la cobertura universal, entonces hay que pensar en autocuidado y hay que implementar estrategias de autocuidado. Las intervenciones de autocuidado, dice la Organización Mundial de la Salud, son prometedoras y con ellas podemos estar mucho más cerca de hacer la realidad de la cobertura universal de salud. Entonces, ¿cuál es la definición de autocuidado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Es la capacidad de las personas de promover la salud, prevenir enfermedades y hacerles frente con o sin el apoyo de profesionales. Las intervenciones de autocuidado son aquellas herramientas de calidad y, ojo, basadas en evidencia científica, eso es lo importante, probadas científicamente que funcionan para apoyar el autocuidado. Algunas de las intervenciones de autocuidado tienen que ver con los medicamentos, el poder comprar y utilizar medicamentos, ahorita vamos a hablar de esto. El uso de dispositivos médicos, el uso de diagnósticos o tecnologías, ahorita con todo el desarrollo de tecnologías en los celulares, esto tiene que ver también con el autocuidado. Y todas estas tecnologías, estas intervenciones pueden utilizarse con o sin el apoyo de personal sanitario, ¿ok?, de personal de salud. Hay incluso todo un marco conceptual que explica qué es esto del autocuidado y cómo se puede ir aterrizando. Este marco conceptual, que es tomado del documento de la Organización Mundial de la Salud, explica que el autocuidado para la salud y el bienestar está en el centro de todas las actividades que tengan que ver con la salud. Y los principios claves de este enfoque tienen que ver con una visión holística, o sea, ver la salud de una manera integral. Mi dolor de cabeza no es aislado, mi dolor de cabeza puede tener que ver con estrés, puede tener que ver con no dormir bien, etcétera, ¿no? Entonces, ver a la salud como de una manera holística, verla a través del enfoque de curso de vida, esas transiciones importantes que pasan en la vida de las personas. Entonces va explicando cuál es un entorno propicio para apoyar el autocuidado, etcétera. Esto es una figura que también viene de este documento, en donde incluso se reconoce acceso a intervenciones de autocuidado a través de otras esferas no tan tradicionales y que son fuera de los establecimientos de salud. Se puede tener acceso a intervenciones de autocuidado a través de cuidadores. Claro que las personas cuidadoras y cuidadores hacen un trabajo fundamental, ¿no?
quienes cuidan a personas con diabetes, con demencia, hacen un trabajo importantísimo y ellas y ellos están ayudando o están promoviendo un autocuidado. Se puede acceder a autocuidado en las farmacias. ¿Cuántas personas no hemos ido a la farmacia y decimos, me duele esto y lo otro, ¿qué me recomiendas? Personal de las farmacias es fundamental para que nosotros podamos cuidar de nuestra salud. Nos dan información, entonces está reconocido ya aquí. Están los establecimientos de salud, plataformas y tecnologías digitales tienen que ser seguras. La comunidad, medicina tradicional y prácticas socioculturales. Por muchos años hemos hablado de curanderas, curanderos, chamanes y lo hemos visto de una manera negativa, con estigma, ¿no? Pues no, hay que reconocer que han sido por muchos años una herramienta fundamental de la salud en las comunidades, ¿no? Y hay personas que están muy capacitadas. Hay una escuela, por ejemplo, de partería en Guanajuato. Es una escuela en donde a parteras tradicionales les enseñan a utilizar guías de la Organización Mundial de la Salud para la atención al embarazo y el parto. Entonces, hay que reconocer esto, etc. ¿Cuáles son algunas de las intervenciones o los niveles de intervenciones del autocuidado? La autogestión, la autoadministración de pruebas diagnósticas, el autoconocimiento, y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, vamos a empezar a hablar del campo de la salud sexual y reproductiva, que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Estos son unas estadísticas que nos muestran todavía las grandes necesidades que hay en materia de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, cada día se contraen en el mundo alrededor de 1 millón de nuevas infecciones de transmisión sexual. Cada año mueren 650,000 personas por causas relacionadas con el VIH.